Imaginemos por un momento que este episodio es como estar frente a un libro abierto, uno lleno de páginas que guardan conocimientos, investigación y creatividad. Ese libro representa a la editorial universitaria, una entidad que ha dejado una huella imborrable en la historia de la educación superior y de la difusión del saber. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Una Ventana a la Cultura, un podcast de la editorial de la Universidad Nacional, grabado desde el estudio de grabación de las vicerrectorías académicas de la UNA, en el campus universitario Omar Dengo, en Heredia. Bienvenidos a nuestro podcast de la editorial de la Universidad Nacional EUNA, Una Ventana a la Cultura. Hoy exploraremos un mundo de talento literario que ha sido honrado en el certamen Una Palabra. Contaremos con la presencia de varios escritores que han destacado en este prestigioso concurso. Desde poesía hasta ensayos, cada año Una Palabra da la bienvenida a voces creativas y perspicaces que han enriquecido el quehacer de la escritura. El día de hoy nos complace presentar al profesor Henry Sevilla Morales. Henry es académico, investigador y gestor de la cultura costarricense. Con una sólida trayectoria en docencia y una amplia producción intelectual, ha contribuido en el avance científico y cultural del país. Bienvenido a nuestro podcast, un gusto tenerle por acá. Muchísimas gracias, Diana. Es un placer acompañarlos y conversar un poquito sobre el certamen. Perfecto. Como presidenta de la comisión organizadora del certamen, nos gustaría que nos proporcione una visión general del mismo. ¿Qué es exactamente el certamen Una Palabra y cuáles son sus objetivos? Claro, con todo gusto. El certamen Una Palabra es un proyecto que nace en el año 1978, 5 años después de la creación de la Universidad Nacional. Y el objetivo es estimular la producción literaria, científica y cultural del país por medio de 2 premios. El primero se llama Premio Universidad Nacional, es un premio literario que se hace cada año. Y el otro es el Premio Omar Dengo, que es un premio que reconoce la labor educativa de personas u organizaciones y se hace cada 2 años. Voy a hablarle un poquito del primero, el Premio Universidad Nacional, que es el literario, que es anual. Este convoca ramas como poesía, ensayo, cuento, teatro y novela. Y lo que hace básicamente es que hay una comisión organizadora que fija 3 ramas por año y que conforma a los jurados que evalúan las obras, y esta evaluación, muy importante recalcarlo, se hace de manera anónima y eso contribuye a la objetividad en el dictamen que se emite por parte de los jurados. El premio Mardengo básicamente lo que intenta es reconocer todos aquellos aportes trascendentales en el ámbito educativo de Costa Rica, y entonces cada 2 años también se publican las bases, la gente puede postular a alguien, puede también postular a organizaciones. Más o menos en esa línea va la esencia de qué es el certamen Una Palabra. Perfecto. Dado que usted nos comentaba que el certamen cumple 45 años de existencia, ¿podría compartir con nosotros cómo ha evolucionado este certamen desde sus inicios? ¿Cuáles han sido los hitos más importantes y qué significado ha tenido a lo largo de estas 4 décadas en el panorama literario universitario? Claro que sí, vamos por partes. Primero le voy a conversar sobre la evolución, luego le voy a conversar sobre los hitos y luego el significado en el panorama literario. Bueno, este certamen en esencia sigue siendo el mismo, pero lógicamente las circunstancias que lo acompañan sí han cambiado. Digo que es el mismo porque persigue el mismo objetivo y es la difusión de la cultura, de la ciencia y del arte costarricenses y el reconocimiento a la labor educativa. Fíjese usted que en el 78 la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y la Escuela de Filosofía, que pertenecen a la Facultad de Letras, pues se pusieron a conversar con el Consejo Universitario, con la editorial de la Universidad Nacional, y decidieron que iban a hacer este certamen. Y en este momento pues la evolución más patente se ve en aspectos como por ejemplo los géneros literarios. Como según reglamento tenemos 5 géneros literarios con cuales jugar, pues ya los hemos recorrido todos en primer lugar. Lo segundo es que la cantidad de obras que recibimos actualmente es posiblemente mayor que la que recibíamos en el pasado, sobre todo porque ahora nos hemos digitalizado y pues la gente manda más obras a concurso. También las temáticas que se plasman en las distintas obras concursantes evidentemente han cambiado. Esto no tiene que ver con el certamen, sino que tiene que ver un poco más con la evolución de las tendencias literarias en la región, en el país y en la misma Latinoamérica. Y también hay más variedad en los jurados, ¿verdad? Conforme nosotros vamos creciendo como países, como país y como región, pues también tenemos más oportunidades de echar mano a personas especializadas en la materia. También hay toda una tendencia nacional
a escribir más. Entonces, las redes nos han permitido conocer más autores y de repente tener un espectro más amplio de personas que nos pueden colaborar como jurados. Y pues algo muy importante en la evolución de este certamen es que ya llegamos, hace rato pasamos las 100 obras publicadas, porque si sacamos las cuentas, pues en el 78 se crea el certamen, cumplimos 45 años y cada año convocamos en 3 ramas, entonces eso nos da un número mayor a 100. En este momento estamos trabajando en la creación de un tercer premio, que tentativamente queremos llamarlo Una Palabra Joven, y esto es para potenciar un poco el talento de escritores de otro grupo etario, personas más jóvenes. La segunda pregunta tiene que ver, Diana, con los hitos más destacados. Bueno, yo creo que lo resumí un poco en la respuesta anterior, ¿verdad? Las muchas obras publicadas nos permiten hacer una contribución definitiva en el panorama nacional e internacional, y sobre todo seguir potenciando las ganas de escribir y las ganas de educar bien, que son cuestiones que son fundamentales para el desarrollo del país. Y lo tercero que usted me preguntaba tiene que ver con el significado en el panorama literario. Bueno, específicamente el Premio Universidad Nacional, el literario, que se hace todos los años, número 1, confirma la presencia de la UNA en los sectores cultural, artístico, científico, de lo que hacemos aquí. Y lo segundo es algo un poco obvio, pero a veces hay que decirlo así con todas las letras, y es que potencia la difusión de conocimiento, que son cuestiones pues medulares para el desarrollo de un país. Y bueno, en su conjunto, el Premio Mardengo, que es el premio educativo, y la Universidad Nacional, que es el literario, yo pienso que hacen una labor muy noble en la producción, la estimulación y la difusión de conocimiento, que es parte del alma de la universidad, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos de estar con este certamen y de estar de cumpleaños también. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos su visión y su conocimiento acerca del certamen. A usted las gracias, Diana, un placer. Tenemos el privilegio de conversar con el doctor Mijaíl Mondón López, una figura destacada en la escena literaria costarricense, con una amplia carrera académica y numerosas contribuciones a la literatura y la crítica literaria. El doctor Mondón López ha sido galardonado con el premio de ensayo en el certamen Una Palabra. Hoy explicaremos su experiencia y su último libro, Editorial Ex Máquina, Producción Editorial y Literatura Costarricense, 1990-2020. Ha dejado una gran huella significativa en la producción editorial y literaria en Costa Rica. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Diana. Agradezco profundamente este espacio para comentar un poco acerca de este libro. Un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. ¿Podría explicarnos desde su visión cuál es la importancia del certamen Una Palabra y también qué lo hace distinto y diferente a todos los certámenes en el país? Claro, una excelente pregunta. Yo considero que el certamen Una Palabra es uno de los certámenes más sistemáticos. Desde 1978 hasta la actualidad es un certamen que viene ampliando la oferta académica, la producción científica, desde el punto de vista también estatal universitario, y esto creo que hay que rescatarlo. Es uno de los pocos certámenes que a nivel nacional ha dado esta tarea, esta lucha también, y que ha contribuido enormemente a la difusión de la producción académica de muchas y muchos autores, que también considero que es una excelente, digamos, estrategia ver cómo un certamen funciona también dentro de una universidad y dentro de un sello editorial. Creo que estas 3 dimensiones le dan una gran potencia al certamen Una Palabra, y bueno, es uno de los certámenes más destacados. A mí me complace muchísimo haber ganado el certamen Una Palabra en ensayo propiamente, porque es uno de los géneros que más ha difundido el certamen Una Palabra. Así que muy feliz por eso y bueno, realmente para mí es todo un honor. Excelente, muchas gracias por su respuesta. ¿Podría hablarnos un poquito de su libro que se llama Editorial Ex Máquina, Producción Editorial y Literatura Costarricense, 1990-2020? Cuéntenos un poco. Claro que sí, Diana. Bueno, yo considero que este libro es un aporte distinto a los estudios de la literatura costarricense, porque se enfoca en estudiar cuál es el impacto de esa maquinaria editorial, de ahí un poco el título, en el desarrollo de la literatura costarricense contemporánea. La mayoría de los estudios críticos, histórico-literarios, han hecho una interpretación de análisis textual de las producciones literarias, o algunos
se han dedicado a sistematizar ciertos periodos, ciertos géneros y ciertos grupos generacionales. En este texto yo me di a la tarea pues de ofrecer una interpretación de cuál es el impacto que tienen las editoriales público, estatales, independientes en el fenómeno de la literatura costarricense, es decir, cómo la producción editorial influye también en las formas en que nos acercamos, en las formas en que definimos, en las formas en que circulamos la producción literaria. Y por ello lo he dividido en 3 partes. La primera parte, que evidentemente corresponde al primer capítulo, lo que ofrece es un recorrido de las principales teorías y algunos aspectos metodológicos en relación con el estudio del campo editorial y su relación con la literatura. Particularmente me he enfocado mucho en el ámbito de la sociología literaria, y en el segundo capítulo que se ofrece es una interpretación sociohistórica del desarrollo editorial desde, como bien lo has dicho, desde 1990 hasta el 2020, su impacto en la nueva promoción de géneros literarios, promociones de escritoras, escritores, etc. Y en la tercera parte, que para mí es una de las partes más lindas del ensayo, puesto que tuve la oportunidad de entrevistar a varias editoras y editores bastante destacados en el ámbito costarricense, donde lo que hago es una interpretación de ese hacer editorial, de ese ars editorialis, de esa práctica editorial como un arte, como una fuerza estética, como una fuerza co-creativa de la producción literaria. Y estas 3 partes, pues, en suma es lo que ofrezco en este texto editorial Ex Máquina, que espero que sea del agrado de todas y todos los lectores. Es un honor tener con nosotros a Laura Zúñiga Hernández, quien también es ganadora del certamen Una Palabra en la categoría de cuento. Bienvenida a Una Ventana a la Cultura. Gracias de verdad por la invitación, es un gusto estar aquí compartiendo la palabra. Gracias por estar con nosotros. Laura, contanos un poco de la experiencia de participar y además haber ganado en el certamen Una Palabra, en especial en la categoría de cuento, y también qué significa este certamen para la literatura costarricense y cómo impacta a las personas que se dedican a la escritura. Son varias preguntas interesantes y de verdad yo creo que lo asumo como un reto personal, llegar a escribir este libro y participar en el certamen fue impulsar un poco más lo que he venido haciendo, ese trabajo que ha sido de bastantes años, y ganar un certamen como el de la UNA, que es de tanto prestigio y tanta trayectoria, sin duda ha abierto muchas puertas. Después de la premiación el año pasado, mucha gente se ha acercado, ya me conocen un poco más, han visto mi trabajo, y siempre ese impulso, y con un sello de la Universidad Nacional es todavía más importante, y he impulsado eso, ese reto personal que tenía, ese proyecto de hacer este libro y llevarlo al certamen y haber ganado, siempre es satisfactorio. Yo creo que es eso, la satisfacción de haber ganado y con un prestigioso premio. Qué importante. Y de hecho, nos gustaría que nos hables un poquito más del libro, La Anatomía de la Casa, de qué va y qué te inspiró para crearlo. Sí, me inspiraron las mujeres, sobre todo. Las mujeres tenemos que seguir diciendo cosas que se han dejado de lado, que quedan por ahí, a veces se callan, y por eso son mujeres muy cotidianas. Son mujeres que están en una casa, que dan vida y muerte, tal como lo exponen en la contraportada del libro, y están ahí para decir, aunque a veces se callen. Se habla mucho de la violencia, por ejemplo, vivimos en una sociedad bastante violenta y cada día lo vemos más. La región de donde yo vengo está, bueno, a veces las personas dicen está perdido todo, pero ese libro trata de exponer eso, trata de exponer cómo las mujeres siguen luchando, tienen que enfrentar a muchos retos y sacar incluso a su familia adelante sin ningún apoyo, y por ahí va el libro, representar eso, hablar desde la casa, que es lo que todos vivimos cada uno de los días, llegar a nuestra casa y verla por dentro y reconocernos ahí,
reconocerse mujer, reconocerse hombre, reconocerse de cualquier género para decir, bueno, yo vivo aquí, estoy dispuesto a seguir adelante. Me llama muchísimo la atención ese reconocimiento, ¿verdad? Y esa cotidianidad de poderse encontrar como lector o lectora en un libro, me parece muy, muy importante y va mucho con tu inspiración. Que además ahora nos contabas que estuviste casi 3 años escribiéndolo. Qué importante. Sí, 3 años de preparación porque quería de verdad enviar, cuando tuviera la oportunidad, enviar un libro que yo dijera, sí, este es el libro que puede ser ganador. Y bueno, me topé la sorpresa que después de 3 años resultó premiado en este certamen. La importancia de los certámenes también. Le invitamos al público a conseguir el libro en la editorial La Anatomía de la Casa. Y muchísimas gracias a Laura por acompañarnos el día de hoy. Espero que sigas teniendo muchos éxitos alrededor del certamen y del libro. Gracias. Hoy nos sumergimos en una conversación con un autor que ha trascendido fronteras tanto geográficas como literarias. Con nosotros desde Guatemala, Juan José Guerrero Pérez, escritor, médico y educador. Nos relatará su viaje en el mundo de la literatura y su experiencia al ganar el certamen Una Palabra de la Universidad Nacional de Costa Rica. Acompáñenos mientras exploramos la magia que se esconde tras su obra ganadora, La Noche del Amaranto. Juan José, ¿cómo se enteró usted del certamen Una Palabra y qué le motivó a concursar desde otro país? Buen día, Diana. Buen día, Luis Felipe. Gracias por este espacio. ¿Cómo me enteré del certamen? El 22 de julio del año 2018, durante la Feria del Libro de Guatemala, tuvimos la oportunidad de comentar la novela La Gobernadora, cuya autora es la doctora Mirta González Suárez. Participamos como comentaristas la académica Julia Abbott y yo. Mirta, como bien sabemos, es una reconocida escritora costarricense que hoy vuelve a hacer noticia al anunciarse que se llevó los laudos de 2023 con su novela El auxilio de las musas. Así, fue en el entorno de aquella actividad cuando Mirta me puso al tanto de certamen Una Palabra, mismo que concibí de inmediato como muy literario y muy académico. ¿Qué me motivó? Asumí que, teniendo el certamen tales características, habría alguna posibilidad para que mi novela ganara. Porque la obra, contextualizada en el norte de Guatemala, entremezclaba elementos científicos como la historia de los cambios agrícolas, la historia sociopolítica del interior, las particularidades de nuestro realismo mágico y las causas del enorme flujo migratorio europeo súbito y catapultado a partir de 1820 hacia América. Pero muy especialmente abordé la inmigración alemana hacia el norte de Guatemala. Imagínense, Diana, que entre 1820 y 1900 llegaron a nuestro continente entre 20 y 25 millones de personas provenientes de Alemania, Italia, Inglaterra e Irlanda. Las causas se narran en la novela. De tal manera, al leer el fallo del jurado, que es público, me alegró muchísimo darme cuenta que había percibido con exactitud el constructo del certamen, literario y académico. La inspiración de la novela tiene 3 vertientes. La primera corresponde a la búsqueda del porqué, real y sin eufemismos, de la avasalladora inmigración alemana al territorio de Alta Verapaz, departamento de Guatemala de donde provengo, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Una inmigración con sus impactos y sus consecuencias a largo plazo, positivas unas y otras no tanto, mismas que estas décadas del siglo XXI no han terminado de dimensionar. La segunda se trata de la búsqueda del porqué de la implantación de una leyenda latinoamericana dieciochesca y decimonónica en ese nuevo mundo cafetalero que establecieron los alemanes en Alta Verapaz. El café fue el cultivo que, a pedido del gobierno de Guatemala, se exigió fincar a quienes quisieran colonizar aquellos territorios. Esa leyenda
entorno misterioso alrededor del cual pivota mi novela, valga decir, marcó de cierta manera mi desarrollo psicológico entre los 7 y los 10 años de edad. La tercera, haber encontrado desde mi infancia una relación vinculante entre la leyenda y la instauración del nuevo régimen cafetalero en el territorio. Y ese vínculo es justamente el nudo de la novela. ¿Cómo abordé la historia de la colonización alemana en Guatemala? Este abordaje lo hice desde 3 escenarios que, dicho sea, están muy focalizados en el norte de Guatemala. Veamos cuáles son. El escenario 1 corresponde a las experiencias vividas en carne propia. Yo viví entre mis 7 y 12 años de edad muy adentro del mundo de Maya Quechí. Mis compañeros de escuela primaria eran un 90% provenientes de dicho grupo sociolingüístico. El otro 10% correspondíamos a los mestizajes. Y fueron las comunidades quechíes las que más sufrieron las consecuencias de tal colonización, entre comillas. El escenario número 2 concierne a la oralidad de los pueblos, misma que pude constatar y contrastar con mis experiencias. Encontré entonces 2 enfoques, ventura para unos y amargura para otros. El número 3 se trata del contraste entre lo vivenciado y escuchado con los hallazgos de las fuentes primarias de investigaciones históricas previas. También con los descubrimientos del trabajo de campo realizado. Vino después la tarea para trasvasar todo aquello a una narrativa que, sin menoscabo de la verdad, permitiera al lector encarnar como propios los misterios esclarecidos. Escogí para dicho propósito el género novela. Ganar un concurso literario en otro país es algo muy notable. ¿Cómo se siente al recibir este reconocimiento desde Costa Rica? ¿Y qué mensaje le daría a otros escritores que cruzan fronteras con su trabajo literario? Me envolvió una atmósfera de felicidad y de misterio al mismo tiempo. Fue marcado ese momento por 2 hechos trascendentes. El primero se dio cuando decidí participar y compartí este propósito con mi hija mayor. Lo hice durante un desayuno en un restaurante localizado en la casa de Cobán, donde se desarrolla un considerable segmento de la novela. Ahí vivieron mis abuelos, que dicho sea, son personajes de la obra. La casa aún pertenece a un grupo familiar nuestro. El segundo se dio cuando recibí la noticia de haber ganado el premio. Estaba 2 años después justamente en el mismo lugar y en la misma mesa. Esta vez tomando un café con 2 amigas que habían llegado a Cobán para celebrar los 50 años de graduados como maestros de educación primaria urbana. Vale decir que, como signo de los tiempos, una de ellas me había presentado a la académica Julia Bott, quien a la vez me contactó con la doctora Mirta González Suárez. ¿Casualidad? No lo sé. No lo sé. ¿Qué mensaje tengo para otros autores que cruzan fronteras con su trabajo literario? Una respuesta un tanto romántica, sin obviar la academia. Sigámoslo haciendo. Hagamos vida a la última estrofa del Gaudeamus Igitur, el himno universitario internacional. Esta estrofa dice en latín, pero ya traducida en español: florezca el alma mater que nos ha educado, y a los queridos compañeros que por regiones alejadas estaban dispersos, nos ha reunido. Así pues, florezca esta alma mater, la Universidad Nacional de Costa Rica, y florezca junto a ella el certamen Una Palabra por muchos años. Diana Villalobos, Fontana y Luis Felipe Núñez, fue un honor y un enorme gusto compartir con ustedes. Así llegamos al final de este episodio. A través de las palabras de los autores hemos sentido de cerca su pasión por la literatura. Pero más allá de las historias individuales, queremos destacar la importancia de certámenes como Una Palabra de la Universidad Nacional. Estos eventos no solo celebran la creatividad y el talento literario, sino que también conectan a escritores de diferentes orígenes y nos muestran la riqueza de la diversidad cultural y las perspectivas que enriquecen la literatura. Son espacios donde las palabras se convierten en puentes que unen naciones y en fuentes de inspiración para futuros autores.
Por eso, le invitamos a estar atentos a futuras ediciones del certamen y a participar si tienen la oportunidad. La editorial universitaria despierta en nosotros la pasión por el conocimiento, la difusión de ideas y la preservación de nuestra cultura. Nos invita a explorar nuevas perspectivas y nos conecta con ideas nuevas. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como euna.cr y en YouTube como Editorial EUNA.